Bien, estimados maestros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 con respecto a los talleres socioemocionales que venimos. Bien, maestro, me sacó de la sala. Bien, estimado maestro, decíamos que esta es la tercera sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya hemos desarrollado 2 sesiones, la primera sesión y como también la segunda sesión. El día de hoy básicamente va a ser el tema que vamos a desarrollar básicamente sobre gestión de emociones. Antes, por favor, estimados colegas, registren su asistencia. He mandado en el chat del Zoom. A ver, voy a volver a enviar. Solamente recordar, hay 2 asistencias. Al inicio es la asistencia que manejamos a nivel de la UGEL y finalizando, por finalizar ya la sesión, se va a enviar la asistencia de la Dirección Regional de Educación de Ancash. Entonces, por favor, registren su asistencia. Solamente un poco para ir recordando, en la primera sesión hemos ido desarrollando qué es lo socioemocional, ¿no? Básicamente esas habilidades, esas destrezas que nuestros estudiantes, igual nosotros también vamos adquiriendo, ¿no? La empatía, la perseverancia, el trabajo en equipo. Veíamos también quiénes deben desarrollar el trabajo de lo socioemocional en las instituciones educativas. Igual nosotros creo que somos los líderes pedagógicos, las cuales pues tenemos que desarrollar todas estas habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. En la segunda sesión, bueno, hemos desarrollado bajo la ponencia del profesor Edgar. Todavía no sale, tienes un cronograma, que busque el cronograma A ver, el audio, profesor Miguel, apagamos el audio. Ya. Ya. Bien, en la segunda sesión hemos desarrollado básicamente el contexto de la institución educativa, el docente que es el líder pedagógico con el cual pues desarrolla todo este proceso de aprendizaje a sus estudiantes, ¿no? Hemos visto de qué manera el clima escolar dentro de nuestra institución educativa también debe ser abordado, ¿no? Obviamente, pues lo que hoy en día se requiere es bastante un clima escolar o un clima institucional bastante positivo, ¿no? Asimismo, también dentro de esa ponencia se ha visto el tema del estrés, ¿no? Básicamente el manejo del estrés, y más aún en esta pandemia, hoy en día, colegas, venimos, quizás el tema del estrés, venimos siendo atacados, ¿no? Y quizás no hemos estado preparados, ¿no? Y por ahí, dentro de la ponencia se decía qué tan importante es salir un rato de la casa o dentro de la casa realizar algunos ejercicios con la familia, no hacer lo rutinario. Entonces, eso también hace que de alguna manera pues podamos tener el manejo del estrés, ¿no? Entonces, el día de hoy, básicamente, colegas, esta tercera sesión son la gestión de emociones, ¿no? Antes de poder abordar la gestión de emociones, a ver, vamos a hacer una pequeña, a ver, hay una pequeña pregunta que solamente en el chat vamos a ponerle el número. ¿Cómo llegas a esta sesión, no? Tenemos un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente cada uno de esos números hace referencia a una determinada emoción. A ver, ¿cómo estamos llegando el día de hoy a esta tercera sesión? Solamente, estimados colegas, ponemos el número nada más en el chat, por favor, del Zoom, y nosotros vamos a ir un poco viendo cómo estamos llegando. Gracias, la maestra Sadie, también la maestra Flor. A ver, ponemos por favor cómo estamos llegando a esta sesión. Ya. Ya, correcto. Ya, seguimos, colegas. Ya, ¿algún colega más?
A ver, solamente ponemos el número. Ya, a ver, ¿alguien más, colegas? A ver, ¿cómo estamos llegando a esta sesión el día de hoy? Obviamente, son la emoción, ¿no? que tenemos. Quizás estamos muy alegres, estamos tristes, estamos un poco molestos, estamos muy molestos, estamos un poco con rabia. Y obviamente si los digo, ¿por qué han puesto? Obviamente cada uno de ustedes seguramente tiene sus motivos, ¿no? Si por ahí alguien puso 4, está muy triste, quizás, bueno, por la misma situación, que sus estudiantes quizás no están entregando las evidencias, o puede ser que en casa también algún familiar no se encuentra bien, puede ser que el hijo de alguna manera pues no está desarrollando las actividades, como que uno está molesto, ¿no? Y a veces también igual uno quizás llega alegre porque sus estudiantes están cumpliendo. Sí, adelante, maestra. ¿Alguien quería hacer uso de la palabra? Maestro Iván, buenas tardes a todos, maestros y maestras. Sí, maestra, adelante, maestra. Ya, correcto, ¿no? Entonces estábamos un poco viendo el tema de las emociones, ¿no? ¿Cómo estamos llegando a la sesión del día de hoy, ¿no? Estaba haciendo referencia a que cada uno de nosotros tenemos diferentes emociones, las cuales hoy día solamente estamos llegando, ¿no? Algunos estamos muy alegres, algunos estamos tristes, muy tristes, en fin. Entonces, básicamente, colegas, bueno, muy agradecido por la respuesta. Entonces, lo que debemos tener en cuenta, colegas, es cómo gestionar esa emoción, ¿no? Cómo yo sé en algún momento que yo me encuentro triste, cómo sé en algún momento que yo me encuentro alegre, cómo yo puedo identificar esas emociones, ¿no? Y al final poder gestionar esa emoción que yo estoy teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, inicialmente, colegas, es que nosotros tenemos que identificar a nuestra emoción. No sé si en algún momento nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Rapidito, a veces quizás renegamos de algo, ¿no? Quizás alguna cosa que no nos gusta y rapidito reaccionamos, ¿no? O quizás también, o como con nuestros estudiantes, cuando vemos a un niñito llegar, profesor, profesora, ¿cómo estás? Y vemos alegre, ¿no? Y entonces, al final nosotros identificamos que nuestro niño está alegre, pero si un poquito más abordamos el por qué está alegre, quizás, bueno, nos vamos a encontrar sorpresas, quizás su papi le ayudó con las tareas, quizás su mamá también, están alegres, están contentos. Entonces, esas emociones que nosotros vamos detectando en nuestros estudiantes es importante, estimados colegas, y básicamente identificarla, ¿no? Y nosotros los docentes, obviamente, cuando nuestros estudiantes llegan tristes, nosotros rapidito nos damos cuenta, ¿no? Y por ahí como que en algún momento vamos y le decimos, no, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¿No? Y vamos a ver que nuestros estudiantes también nos van a ir contando, ¿no? Entonces, básicamente, colegas, esta primera parte es cómo identificar nuestras emociones. Cómo nosotros sabemos qué tipo de emoción ese momento estamos sintiendo, estamos viendo, estamos percibiendo, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya identificamos, identificamos esa emoción, ¿cómo somos capaces de gestionar esas emociones? ¿Cómo somos capaces de poder llevar esas emociones de la manera más adecuada? Entonces, en algún momento, seguramente cuando estamos, quizás tenemos una emoción de ira, de cólera, rapidito muchas veces reaccionamos, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta, no debería haber reaccionado así,
o no debería haber sido así, me debería haber esperado, ¿no? Entonces, básicamente, colegas, la gestión de emociones nosotros debemos tratar en lo posible de manejar de la manera más adecuada, ¿no? Pero obviamente esto lo vamos a poder manejar siempre y cuando nosotros vayamos identificando, vayamos viendo, vayamos percibiendo, vayamos palpando, ¿no? Esas emociones, las cuales pues en ese momento o en algún momento de nuestro accionar, pues llega, ¿no? Dentro del manejo de las emociones, colegas, obviamente tenemos que hablar sobre la inteligencia emocional, ¿no? Lo que en algún momento hablaba Daniel Goleman, ¿no? Obviamente Daniel Goleman ha hecho un estudio sobre la inteligencia emocional, ¿no? Donde ha ido identificando cuáles deben ser esas características que nosotros debemos tener, de que nosotros podemos identificar, ¿no? Y por ahí decía Goleman, lo primero es conocer nuestras propias emociones. Eso es lo primero que debemos nosotros identificar dentro de las inteligencias múltiples, ¿no? Una vez que hemos identificado cuáles son nuestras propias emociones, manejarlas esas emociones. ¿Cómo hacemos que nosotros manejamos adecuadamente o gestionamos adecuadamente esas emociones, ¿no? Y lo otro es la automotivación, ¿no? Que decía Goleman también en esta tercera parte, la automotivación que cada persona, cada individuo debemos tener, ¿no? Y asimismo también en el cuarto paso que decía cómo también nosotros debemos identificar las emociones de los demás, de las otras personas, de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia, ¿no? Y seguramente ustedes rapidito se dan cuenta, ¿no? Dentro del hogar quizás algunos reaccionan más rápido, otros son muy pasivos, otros todavía son entendibles, te escuchan, esperan, pero hay otros en la familia que quizás muy rápido reaccionan, ¿no? Y lo quinto que decía, el manejo de las relaciones, ¿no? Que debemos tener dentro de un determinado contexto. Entonces, eso planteaba Daniel Goleman con respecto a las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, que nos va diciendo que es la capacidad de percibir de forma precisa las emociones, nuestras emociones que nosotros tenemos y asimismo también de los demás, ¿no? Entender esas señales que las emociones envían, ¿no? Rapidito nosotros vamos viendo después algunos autores más, inclusive en el rostro podemos ir identificando algunas emociones, cuando sabemos que un estudiante, una persona está triste, está alegre, está con ira, está con cólera, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de estas emociones, colegas, Daniel Goleman pues, hace este estudio, ¿no? De la inteligencia emocional. Ahora, ¿y qué es una emoción? Obviamente, una emoción es aquella acción, es aquel sentimiento, es aquella reacción que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? O a lo largo también de nuestro actuar. En lo posible, estas emociones deben ser agradables o también hay situaciones desagradables, ¿no? Y asimismo también deben ser saludables. La que sí no deben ser una emoción no saludables, ¿no? Cosa que ya está fuera de un determinado contexto. Ahora vamos a ver un poco también a Paul Ekman. Bueno, Paul Ekman, bueno, es un psicólogo, la cual ha hecho los estudios con respecto a las emociones, ¿no? Y Paul Ekman planteaba las siguientes emociones, ¿no? La alegría, el asco, el desprecio, la ira, el miedo, la sorpresa, la tristeza, ¿no? Entonces, eh, Paul Ekman ha planteado, pues, estas emociones básicas que nosotros, las personas, las tenemos, ¿no? Y algunas veces, obviamente, las identificamos, ¿no? Ahora, pero no solamente Paul Ekman, sino también hay otro, ahí está lo que planteaba Ekman, por ejemplo, dentro
el actuar de una persona, en el rostro nomás se puede ver, pues, cuál es la emoción que una persona está teniendo, ¿no? Justamente eso es lo que decía Goldman, cómo nosotros podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, ahí está, vemos en el primer rostro el asco, vemos la alegría, el desprecio, la ira, ¿no? La sorpresa, la tristeza, el miedo, ¿no? Entonces, dentro del rostro de una persona, obviamente lo caracteriza Edman, todas estas emociones que las personas tienen, ¿no? Ahora, hay otro psicólogo también, Plutchik. El Plutchik ya hace un estudio un poco más avanzado, lo que son la rueda de las emociones, ¿no? Bueno, esta rueda de las emociones, bueno, es dividido en 8 partes, ¿no? En 8 partes, las cuales, las que se van acercando más al centro son aquellas emociones muy, muy fuertes, ¿no? Son aquellas emociones que en algún momento las personas llegan a tener. Y obviamente eso no son muy buenas, ¿no? Entonces, básicamente dentro de la rueda de las emociones de Plutchik, plantea, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la ira, la anticipación, ¿no? Entonces, esta es la que plantea Plutchik en esta rueda de emociones, ¿no? Y también tiene su contradictorio, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta rueda, por ejemplo, de alegría, sería tristeza, ¿no? Su contradictorio o su antagónico, por decir así, ¿no? Por ejemplo, la anticipación, igual también la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, de la ira, el miedo, ¿no? Entonces, Plutchik ya es un psicólogo un poco más contemporánea que ha hecho este estudio a través de la rueda de las emociones, ¿no? Si nosotros ya queremos un poco ampliar nuestro vocabulario emocional, obviamente ya acá tenemos un poco diversificado, quizás ya a nivel de título, ¿no? Por ejemplo, a nivel de enfadado, cuáles son esas emociones, a nivel de triste, cuáles son esas emociones, a nivel de ansioso, igual cuáles son esas emociones, herido, avergüenzado, feliz, ¿no? Obviamente, este vocabulario de emociones nosotros vamos percibiendo, ¿no? En nuestra labor cotidiana que venimos haciendo en nuestra labor docente. Bueno, igual también cuando hemos estado en la presencialidad, igual también hemos identificando estas emociones, ¿no? Ahora, qué principios se debe tener básicamente para este manejo de emociones? En primero es ponerle un nombre a la emoción. Entonces, eso es lo primero que yo debo, como principio, en el manejo de las emociones, debo considerar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy alegre, entonces ese término de emoción, ¿no? Alegre, ¿no? Entonces, eso es necesario identificar primero, ¿no? Y obviamente esa alegría tengo que experimentarlo, ¿no? Bueno, si estoy alegre quizás porque mis estudiantes están comprendiendo, mis padres de familia me están apoyando, yo siento alegría, ¿no? O quizás también puede ser a nivel de familia, ¿no? Que estoy sintiendo alegría y obviamente yo lo estoy experimentando. Eso es lo primero que debemos identificar, la emoción, ¿no? Bueno, si estoy triste, igual, ¿no? Identificarlo. Si estoy triste por una determinada acción quizás que me está pasando, por algo que estoy sintiendo, y eso obviamente tengo que experimentarlo, obviamente. Ahora, el siguiente principio es identificar si es saludable o no. Obviamente, si yo estoy con cólera, entonces yo tengo que identificar si eso es saludable o no es saludable quizás en una determinada acción que yo voy a realizar, ¿no? Esa intensidad quizás que yo también en algún momento voy a realizar, ¿no? Entonces, eso es la segunda parte. Una vez que yo he reconocido la emoción, la siguiente es identificarle si es saludable o no es saludable, o básicamente la actuar que yo voy a
que yo voy a realizar pues con esa determinada emoción, ¿no? El tercer principio es revisar la historia personal. Bueno, ya este es un poco más reflexivo. Bueno, de qué manera pues, de qué manera esa emoción que yo he identificado y de esa emoción si es saludable o no, y de qué manera yo como persona, ya de acuerdo a mi historial personal, ¿no? No sé si en algún momento nos hemos dado cuenta que hay personas rapidito que se exaltan, ¿no? O hay personas también son muy compasivos, o uno mismo, ¿no? Entonces uno mismo dice, no, bueno, yo soy comprensible, cuando algo me dicen, bueno, yo trato de escucharlos, una vez que ha terminado, recién le explico, ¿no? Pero a veces sabemos personas que quizás en algún momento está hablando una persona y rapidito nosotros también empezamos a hablar, ¿no? Entonces, eso es parte de revisar nuestra historia personal y básicamente nuestro actuar, ¿no? Ahora, la agilidad emocional básicamente es esa capacidad de extraer información de las emociones, ¿no? Que tan, incluso de algunas que son intensas, y obviamente tiene que ser esta agilidad emocional para tomar algunas decisiones, ¿no? Por eso es importante que algunas actuaciones que nosotros realizamos, como decir, ¿en qué momento podemos reaccionar así, ¿no? ¿Cómo manejamos esa gestión de nuestras emociones, ¿no? Entonces es importante y es conveniente pues aceptar nuestras emociones, ¿no? En lugar de ir contra ellas, ¿no? Entonces eso es lo importante, colegas, que nosotros debemos identificar nuestras emociones y básicamente cómo gestionamos esas emociones. A ver, si estamos hablando de nuestras emociones, ¿y cómo regular nuestras emociones, colegas? Por ejemplo, si en algún momento estamos de cólera, estamos molestos, ¿cómo debe ser la gestión de esa emoción? O quizás si estamos alegre, ¿cómo debe ser la gestión de esa emoción? A ver, vamos a dejar participar, a ver, algún colega. ¿Cómo regular nuestras emociones, colegas? A ver, algún colega, alguna participación. ¿Cómo regular nuestras emociones? A ver, ¿algún colega? Profesor Iván, no sé si me permite. Sí, sí, maestra. Adelante, maestra Flor, muy agradecido. Profesor Iván, yo pienso que primero deberíamos de identificar las emociones que en ese momento estamos sintiendo, ¿no? Ujú, Ya lo dijo usted, sea de alegría, de tristeza, de ira, de lo que fuere, ujú, para luego aprender a manejarlas, ¿no? ujú, Y antes de tomar una decisión o antes de alguna reacción, tenemos que ver también primero si esa emoción es factible, es buena o es mala para nosotros y para los demás. Y de ujú, acuerdo a ello, tratar de tomar una decisión y reaccionar de la manera adecuada, ¿no? Esa es mi ujú. opinión, profesor. Sí, sí, gracias, maestra Flor, ¿no? Efectivamente, lo que dice la maestra Flor, primero viendo el contexto, viendo la situación, viendo la circunstancia, pero seguramente en algún momento también nosotros vamos experimentando, ¿no? A veces quizás estamos en una reunión, pero hay algunos colegas muy rápido, hacen su participación, quizás sin ver algunas consecuencias, y básicamente ello, ¿no? A veces no podemos regular algunas emociones, ¿no? Que nosotros tenemos. ¿Alguna participación más, colegas? Maestro Iván, en el chat también hay Ah, ya, comentarios. ya, gracias, profesor Edgar. Ah, respirando. Sí, sí, es así, respirando, ¿no? No sé si alguna vez hemos escuchado, tranquilízate, profesor Iván, tranquilízate, respira hondo para que participe. Nos han dicho, ¿no? O espera 3 segundos, espera tranquilidad, identificar la emoción poniendo en práctica algunas estrategias como contar, respirar. Excelente, mira, y eso es lo que decía, lo que dice la maestra Elsa, ¿no? Algunas veces estamos por reaccionar, pero, y a veces uno, por ejemplo, colegas, uno, por ejemplo, va regulando sus emociones, ¿no? Sabes que ese momento estás molesto
y lo que te haces es te vas a caminar, sales un ratito, respiras, quizás llamas por teléfono a papá, o llamas a mamá. Es como decir que ese momento regulas tu emoción, ¿no? Quizás de algo lo que quisiste decir, excelente. ¿Alguna opinión más, colegas? ¿Cómo regular nuestras emociones? Profesor Iván, buenas tardes. Adelante, maestro Mérito, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como se está hablando, cómo regular nuestras emociones, ¿no? Así alguien dijo contar. Identificando nuestro, por ejemplo, sea una cólera, ¿no? Por lo menos 15 segundos. Esos 15 segundos, ¿qué significa? Que tú tienes que regular en ese espacio, ¿no es cierto? A eso está dirigido. Si la misma sucede en lo sucesivo, tendría que ser un poquito más amplio, ¿no? Por decir 30 segundos, o sea, en ese lapso, tú has controlado tu, tu cólera, por decir en este caso, ¿no? A eso creo que está dirigido ¿no? Sí. Eso fue interpretado. Gracias, Rosario. Sí, maestro Meros. Sí, efectivamente, ¿no? A ello va referido, ¿no? Pero básicamente, regular nuestras emociones, quizás de algunas cosas, bueno, no tanto decir negativas, ¿no? Sino esas situaciones y no sé si en algún momento estamos en el aula y de un momento viene el niñito, cada vez nos dice, profesor, no he realizado la tarea, ¿no? Pero ese momento como decir, no quieres decirle algo, pero ya, respiras ahí, ¿no? Ya después le preguntas y qué ha pasado, por qué, quizás, bueno, en la casa quizás no hay un apoyo, o quizás no lo entendió la actividad, ¿no? A ver, la maestra Rosy también dice, ¿no? El autoconocimiento, aceptar para aprender a regular nuestras emociones, ¿no? Efectivamente, uno tiene que conocerse. Si no nos conocemos, colegas, si no nos conocemos nuestras reacciones, obviamente no podemos manejar mucho nuestras emociones, ¿no? Eso es importante, y no sé si en algún momento también hemos escuchado, ¿no? Quizás a la familia, a un amigo, pucha, a mí si me dicen algo, yo rapidito reacciono, lo digo de frente, tal, ¿no? A ver, también la maestra Jacqueline dice crear nuevas rutinas, claro, crear nuevas rutinas, algo que está fuera de lo que yo siempre hago, ¿no? Porque algunas veces también nuestras emociones hacen, cuando somos rutinarios, estamos desarrollando actividades permanentemente, frecuentemente, de una determinada forma, como que también a veces, bueno, sientes que debe ser así, pero llega un momento como que obviamente quizás rompe, ¿no? Las emociones. Seguramente se acordarán, por ejemplo, cuando el maestro o el director o alguna directora le decía ya, muy bien, ahora tienen que utilizar alguna plataforma, sea el Zoom, sea el Meet o alguna otra plataforma, ¿no? Entonces por ahí como que uno reacciona, no, pero ¿cómo? Si yo no soy de la especialidad. Pero al final te vas amoldeando a esa emoción y al final ya llegas aprendiendo, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, el manejo, cómo manejar, cómo regular nuestras emociones, obviamente es muy importante, ¿no? Lo que iban mencionando los colegas, ¿no? Ese ejercicio de respiración, ¿no? Consciente, respirar hasta quizás 5 segundos, inhalar y luego exhalar, ¿no? Por ejemplo, este diario de las emociones, que también es importante, o el cambio de las creencias también, ¿no? A ver, por ejemplo, a nivel del ejercicio de respiración, ¿no? Tomar aire por la nariz, ¿no? Y tratar de llevar hasta el abdomen, ¿no? Y luego ya expulsar el aire, ¿no? Ahora, otro también, inspirar en 5 tiempos, exhalar, ¿no? Entonces, eso es importante y a veces son en segundos, ¿no? Son en segundos, a veces cuando nosotros quizás estamos desarrollando una determinada actividad, como que rapidito queremos reaccionar, pero a veces ya manejamos nuestro control. Sabemos que si no manejo ese control, no me va a ir tan bien, ¿no? Entonces, ejercicio de la respiración es muy importante también, colegas.
Ahora, el otro tenemos el diario de las emociones. Este diario de las emociones, bueno, quizás en algún momento también vayamos a poner en práctica cómo nosotros, por ejemplo, podemos ir registrando algunas emociones que nos va pasando en el día, ¿no? Que nos va pasando quizás en determinadas circunstancias, ¿no? A ver, vamos a poner una situación. Por ejemplo, bueno, estamos trasladándonos a nuestra institución educativa a trabajar. Bueno, normalmente salimos y por ahí llega un momento que hay un tráfico enorme o por ahí un accidente. Entonces, esa es la situación de la emoción, ¿no? Ante ese accidente, obviamente yo tengo que llegar un determinado tiempo, una determinada hora, ¿no? Entonces, en ese momento ocurrió la situación. Bueno, hubo un accidente y obviamente pues no puedo pasar y obviamente la primera preocupación que se me viene a la mente es voy a llegar tarde a la institución educativa. Quizás algunas veces decimos, no, qué terrible, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? A nivel de pensamiento empezamos, ¿no? ¿Qué me va a decir ahora el director? Y si vamos a nivel de emoción, lo primero que va a decir, qué piña, soy de mala suerte, soy, quizás el carro debería haber controlado, inclusive, ¿no? No, a veces no vemos la situación, cómo se dio. Y a nivel de la conducta, ¿cómo ante esta situación, por ejemplo, yo que tenía que trasladarme a mi institución educativa, hubo un accidente? A nivel de pensamientos, bueno, ya dije, ¿no? Qué terrible, qué piña, todo. A nivel de emoción, bueno, ya tengo rabia, tengo cólera, porque obviamente esto no lo preví, ¿no? Ahora, ¿cuál debe ser mi conducta ahí? ¿Cómo debe ser mi conducta con respecto a esta situación, por ejemplo, que acabo que acabo de plantear? A ver, ¿cuál debe ser la conducta más adecuada, más pertinente? A ver, vuelvo a poner la situación. La situación es que me está trasladándome a la institución educativa y había un accidente. Y obviamente, si hay un accidente, no puedo pasar, ¿no? Obviamente, a nivel de pensamiento, bueno, he dicho qué terrible, qué piña. A nivel de emoción, digo, que tengo rabia. ¿Cómo debe ser mi conducta ante esa situación, por ejemplo? Obviamente, ya estoy registrando un diario de emoción. A ver, el colega Gamarra, ahí dice, ¿no? Bueno, si ha habido un accidente, caminar. Si caminar quizás está muy lejos, ¿no? Quizás está a 3 horas, pero yo tenía que llegar a las 8 de la mañana a la institución. ¿Cuál debería ser mi conducta en esa situación, por ejemplo, colegas? O quizás en otra situación, ¿no? Hace ratitos nomás, antes de iniciar otra situación que nos pasó ahorita, antes de iniciar la capacitación, por ejemplo, estábamos bien y se fue la luz. Y se fue la luz aquí, y ese momento, ya dije, ahora, ¿qué hago? ¿No? Bueno, le escribí al profesor Edgar, se fue el fluido, justo hubo un trueno aquí, ¿no? Entonces ahí ya dije el pensamiento. Estaba pensando qué dirán los colegas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el profesor Iván? Si se ha retirado, ¿no? Mi emoción en ese momento fue positiva, ¿no? Dije, no, traté de agarrar el celular, compartí la línea, ¿no? Entonces, a nivel de conducta, ahorita debe aparecer la luz, ¿no? Entonces, como que llegó la luz, ¿no? Pero si voy de la manera más positiva, qué piña, ¿por qué Telefónica, Hidrandina, tal cual, ¿no? Entonces, ante alguna situación, colegas, por ejemplo, ¿cómo debe ser nuestra conducta? En el primer caso, colegas, ¿cómo debe ser la conducta? Lo que había planteado, estamos trasladándonos a nuestra institución educativa y de pronto hubo un accidente, ¿no? Obviamente, cuando hay accidente no puedo llegar a mi institución educativa, ¿no? Y a nivel de pensamientos, bueno, he dicho qué terrible, ¿por qué me pasa a mí? A nivel de emoción, estoy con cólera, estoy con rabia. ¿Y cómo debe ser mi conducta ahí, colegas? Maestro Iván, hay un aporte en el chat. La impotencia, claro, sí, sí, correcto, ¿no? A nivel de una emoción, por ejemplo, es una impotencia, ¿no? Inclusive decimos, ¿no? Si le llamo al director, no me va a creer, ¿no?
tranquilizarme y pensar qué debo hacer, correcto, la profesora Yurika, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, me tranquilizo y qué debo hacer, ¿no? Obviamente, si hay un accidente, obviamente, quizás yo no lo, bueno, inicialmente, a veces pasa, ¿no? Cosas fortuitas, ¿no? Pero a veces nuestras emociones, nuestros pensamientos, colegas, nos va ganando rápido, vamos, quizás viendo el aspecto, quizás más negativo, ¿no? Maestra Flor. Profesor Iván, ¿me permite? Sí, Sí, maestra. profesor Iván, bueno, la verdad, hablar de eso de las emociones es algo muy amplio, ¿no? Sin embargo, profesor, en esta situación depende mucho también de cada persona, de la reacción que tenga cada persona, ¿no? De cómo lo han formado, de cómo ha crecido, de qué tan seguro, qué tanta seguridad ha tenido durante el crecimiento de su vida, etc. Entonces, profesor, yo pienso que en este caso, tranquilizarse, ¿no? Y pensar de que todo tiene solución, que no es culpa nuestra en ese momento lo que ocurrió, es algo fortuito. Y que pues en la vida, en comparación de esos problemas que nosotros estamos teniendo en ese momento, hay peores cosas que de repente ya ni solución podrían tener. Pero en este caso es algo que sí se puede solucionar. Y yo pienso que, bueno, pues deberíamos tranquilizarnos en ese momento y solo ser pacientes, ¿no? Esperar que llegue el momento para poder seguir avanzando. Eso es todo, profesor. Sí, gracias, maestra Flor. Efectivamente, colegas, ¿no? Justamente lo primero, ¿no? Si nosotros vamos positivamente, ¿no? Bueno, pasó la situación, pasó el accidente. Entonces, ¿cuál debería ser mi pensamiento? Bueno, es algo fortuito, bueno, quizás no, nadie lo preveyó. Mi emoción, ¿qué debe ser mi emoción? Un poco tranquilizarme, como algunos colegas han puesto, ¿no? Mi actitud, obviamente, también, ¿no? Debe ser un poco positiva, obviamente, pues, si bien es cierto, tengo que llegar a la institución educativa, pero también pasó esta situación, ¿no? Entonces, pero a veces lo que nosotros en nuestra forma de pensar y lo que decía la maestra Flor, ¿no? ¿Cómo hemos sido educados? No sé si en un momento, cada vez, no sé si en algún momento, no, yo no tengo suerte, ¿no? O yo no tengo ahí, yo no estoy... Rapidito vamos hacia el aspecto negativo, ¿no? Quizás, no, eso no es para mí, eso es muy difícil, eso quizás no lo puedo hacer, ¿no? Pero si eso revertimos, decimos, no, sí, eso lo puedo hacer, voy a intentar, lo puedo hacer, ¿no? Bueno, aunque sea, lo intento, así que no logre, ¿no? Entonces, colegas, creo que como decía la maestra, efectivamente eso va a depender bastante de la formación, cómo uno también está formado, ¿no? A ver, vamos a ver este caso, maestras. A ver, vamos a ver este caso, a ver. A ver, vamos a ver este caso y luego vamos a identificar el ABC, ¿no? De las emociones. A ver, ¿algún maestro que me apoya en dar lectura, por favor, o alguna maestra? A ver, ¿algún maestro o alguna maestra que me apoye a dar lectura? A ver, Ya, profe, profesor, yo lo se lo leo. Ya, maestra Elsa. Un momentito, ya. Mauro y Pedro son profesores del mismo colegio, tienen la misma especialidad y están a cargo de estudiantes de segundo de secundaria. Ambos planificaron una visita de estudios para sus respectivos salones hace varias semanas e hicieron el trámite para solicitar la resolución directoral que les permite sacar a los alumnos de la institución. El día anterior a la visita de estudio, ambos se acercaron donde la secretaria de dirección para pedir los documentos y ella les dice que la directora no ha dejado ningún documento para ellos. Mauro piensa, esa directora me tiene cólera, lo ha hecho a propósito. No debería pasarme esto. Yo hice el trámite a tiempo. Es la directora. No se debe olvidar de los documentos a firmar.
No se debe olvidar de los documentos a firmar. A mí no me deben pasar estas cosas. Yo soy buen profesor. Mauro se siente furioso y le reclama a la secretaria. Luego sale de la oficina golpeando la puerta y manda un comunicado a los padres de familia cancelando la actividad. Pedro, por su parte, piensa, me gustaría que esto no hubiera ocurrido, pero no porque yo quiera, debe ser así. Sería ideal que la directora no se olvidara de firmar documentos, pero ya que lo hizo, voy a buscar cómo contactarla para encontrar una solución. Pedro está enojado, pero ahora logra contactarse con la directora, quien le da las indicaciones para acceder al documento. Pedro y sus alumnos fueron a la visita guiada y los chicos disfrutaron mucho la experiencia. Gracias, maestro. Muy agradecido, maestro. A ver, ahí maestros, a ver, ¿cuál somos nosotros? ¿Somos Mauro o somos Pedro? A ver. A ver, ¿qué pasó con Mauro, colegas? ¿Y qué pasó con Pedro? A ver, colegas. Profe, Mauro que es más ligero en su apreciación. Ujú. En cambio, Pedro es más tranquilo y trata de encontrar una solución y yo creo que por ahí va mi apreciación. Ujú, correcto, ¿no? Claro, ¿no? Quizás en algún momento, ¿cuántas veces quizás hemos actuado como Mauro, ¿no? Rapidito, ¿no? Y mira, y pese que a un día antes han ido a visitar a la directora, para que pueda ya dejar toda la documentación, y efectivamente algunas veces pasa, ¿no? Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro, bueno, si bien es cierto, mencionaba, ¿no? Que debería haber dejado los documentos y para poder salir, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Pedro es buscar una solución, ¿no? Imagínense, si usted estuviera en la situación de Mauro, alguna vez, por ejemplo, ¿y qué hace Mauro, no? Mauro más radical, bueno, dice ya, manda el comunicado a los padres de familia, ya se cancela la actividad y bueno, menciona, y seguramente ahí menciona, ¿no? Por culpa de la directora que no dejó la autorización, ¿no? A veces más, de la forma rápida actuamos, ¿no? En cualquier accionar. ¿Alguna reflexión más? ¿Algún colega? Profesor, Sí, sí, adelante, profesor Pinto. yo creo que ahí hemos apreciado dos conductas diferentes, ¿no? El señor Mauro un poco matón y nuestro amigo Pedro un poco más complaciente. Eso sería en forma sintética. Correcto. ¿Y con cuál te identificas, profesor Pinto? ¿Con Ah, Mauro? como usted me conoce con el señor Pedro, pero Muy bien, profesor Pinto. Efectivamente, ¿no? Algunas veces tenemos que ser bastante comprensibles, tenemos que ser bastante empáticos, ¿no? En alguna situación que se da, ¿no? Obviamente, pues, lo rápido que actuó Mauro fue rapidito, ¿no? Que no debería pasarme a él, posiblemente sea un muy buen docente, y a mí todavía, ¿no? Inclusive menciona, Mauro, ¿no? Muy furioso, sale a la puerta y, bueno, inclusive golpea la puerta y de frente le manda el comunicado y le dice, ¿no? ¿Sabe qué? Se suspende toda actividad y listo, ¿no? En caso de Pedro, pues, más empático, trata de buscar la solución, trata de coordinar y por ahí que se le da una solución, ¿no? Entonces, colegas, en esta parte, colegas, tenemos que identificar el ABC. Primero es la situación de la actividad, ¿no? La situación
en la cual se está dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta situación lo que hemos analizado se está dando en la institución educativa, ¿no? Que deberían haber salido a un viaje de estudio, ¿no? Ahora, luego los pensamientos, evaluaciones o creencias, ¿no? En caso de Pedro, en caso de Pedro es más complaciente, en caso de Mauro es rapidito, ¿no? Dice que, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué la directora no ha dejado la documentación, ¿no? ¿Qué cosas se está experimentando? Por ejemplo, en caso de los dos, se están experimentando pensamientos, ¿no? Esas emociones, ¿no? Alguna otra emoción de rabia, de cólera. Por otra parte, se está experimentando pues esa emoción de cómo tratar de solucionar, cómo salir de ahí, ¿no? Y la otra parte es la consecuencia, ¿no? Obviamente la consecuencia es la forma como se ha comportado y al final ha salido, ¿no? Por una parte, le dan una solución y por otra parte, pues, prácticamente muy cortante, ¿no? Se termina. Entonces, estas tres situaciones han ocurrido, ¿no? Ahí en el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Primero, la emoción, el pensamiento y cómo ha sido el comportamiento, ¿no? A ver, aquí vamos a trabajar, a ver, colegas, por grupos vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar, colegas, por grupos. A ver, dentro del grupo que o dentro de los equipos que vamos a dar, vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar la emoción, vamos a identificar los pensamientos y los comportamientos, ¿no? En dos situaciones que acá hemos puesto un ejemplo, ¿no? A ver, voy a dar lectura a estas dos situaciones y después nos unimos en pequeños grupos y vamos a identificar las emociones, los pensamientos y comportamientos. Y vamos a armar ese ABC, ¿no? A ver, Piero dice, ha salido temprano de su casa para llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Hay un accidente en la carretera y el tráfico está detenido. Piero piensa, siempre me pasan cosas malas a mí. Soy un desafortunado. Es terrible que me enfurece por hacer las cosas bien y no me salen, ¿no? Debería llegar a tiempo a mi trabajo, ya me enfurece en salir temprano, ¿no? Bueno, ya se esfuerza inclusive en salir temprano, ¿no? Pierre está furioso y empieza a gritar por la ventana, ¿no? Avancen, ¿por qué miércoles no hay policías cuando se le necesita? Muy bien, tenemos el primer contexto, ¿no? Obviamente ya nosotros vamos a identificar cuál es la emoción, cuál es el pensamiento y cuál debería ser el comportamiento, ¿no? Que no lo tiene ahí. Al caso de Marina. Marina, llega a su casa del trabajo y encuentra la cocina muy sucia. Sus hijos están viendo televisión y su esposo ya salió a taxear. Marina piensa, es terrible que me esfuerce tanto y ellos no hagan nada por colaborar en casa. No soporto que mi esposo no le diga nada a los chicos y le deje ver televisión. Cuando nos casamos, prometimos formar niños de bien, pero a él no le importa formar a sus hijos. Yo estoy trabajando doble turno para pagar el taxi. Debería encargarse de la cocina, ¿no? Marina llora en el baño sin decir nada y luego sale a lavar los platos. Entonces, tenemos dos situaciones, colegas. Vamos a trabajar en grupos. ¿Ya? Hay que identificar la emoción, el pensamiento y cuál debería ser el comportamiento, ¿no? Que no lo tiene. ¿Cuál debería ser el comportamiento de Piero? ¿Cuál debería ser el comportamiento de Marina? ¿Ya? A ver, voy a formar los equipos de trabajo. A ver, los equipos de trabajo vamos a formar Piero, Marina. A ver si nos va a dejar formar. Ya. Captúrenlo antes la pantalla, por favor, con el celular nada más para... Ahorita voy a cortarlo. Estas dos situaciones.
Piero, Marina. Y ahí vamos a identificar cuál es la emoción, cuál es el pensamiento y cuál debería ser la conducta. Ya, a ver. A ver, vamos a formar los grupos. Ya vamos a trabajar 10 minutos. Ya está. A ver, colegas, les va a llegar una invitación, sala 1, sala 2, sala 3 y sala 4. Sala 1 va a ser el caso de Piero, sala 2, caso de Marina, sala 3, caso de Piero y sala 4, caso de Marina. A ver, ingresen por favor a la invitación. La sala 1 va a ser el caso de Piero, la sala 2, el caso de Marina, sala 3, caso de Piero y sala 4, caso de Marina. A ver, ingresen por favor. Ingresen por favor. A ver, tenemos 10 minutos. Hacemos el análisis. Ya, a ver, colegas, aquí trabajamos el caso de Piero. Aquí trabajamos el caso de Piero. Colegas, ¿se escucha? Sí, acá Sí, estamos. sí, Ay, sí, ah, ya. maestro, se escucha. Ya, maestra Cedit. Gracias, maestra Cedit. A ver, maestra, trabajamos acá el caso de Piero. A ver, voy a visitar otra aula, por favor. Maestro, un favor grande, no sé si nos podría compartir la lectura Ya. A ver, al chat, no importa. ya. ¿No? Aló. ¿Quiénes son de la sala 1, por favor? Buenas tardes, profesora Nelly. Muy Buenas tardes, profesora. Soy Isabel. La profesora Nelly. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No?
A ver, profesor Pinto, ¿cómo vamos con el trabajo? Maestra Lucy. Profesor, Sí, profesor Pinto. disculpe, es bien percance acerca del internet, pero no sé, profesor, habló creo que tema 1, 2, 3, hasta ahí lo entendí, profesor, posterior ya de comunicación. Sí, van a hacer el caso de Marina, sí. ¿Y dónde está, profesor, esa lectura? Disculpe. Ahí en el WhatsApp también del grupo lo he pasado, profesor Pinto. En el grupo. A ver, lo voy a ver, recién lo voy a ver, profesor. Ya. Y el pensamiento que él tiene, Que no tiene suerte, dice, ¿no? O sea, que es un desafortunado. Pero eso no tiene nada, pues, que ver con la fortuna. Lo que él debe de hacer, pues, es organizar un poquito mejor sus horarios, levantarse un poco más temprano, estar calmado, porque claro, el llegar tarde, pues, es responsabilidad de cada uno. claro, ¿y qué comportamiento va a tener que presentar de acá en adelante, no? Así es, él tiene que modificar su conducta. Claro, cuando asuma que ha sido un error de él, cuando él entienda que ha sido su error de no planificar su horario y respetar sobre todo el horario, va a entender pues que el comportamiento que él tiene está inadecuado. Y va Claro, a poder pero él asumir en un otras momento, acciones. pero Piero en un momento sí ha planificado el tiempo que necesita para que llegue a su trabajo temprano. La señora Marina se encuentra triste en el pensamiento, tiene un pensamiento de frustración y en el comportamiento tiene un comportamiento débil. Esa es mi opinión, profesora. Pensamiento dijo débil, ¿no? Sí, débil. Ya, ahí también sería frustración, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo le he puesto frustración. Ya. ¿Y qué más? A ver. ¿Y cuál sería el comportamiento adecuado, ¿no? O apropiado, o está bien, ¿no? La forma como está actuando. No sé, a ver, la profesora Flor levantó la manito. Sí, tiene un comportamiento débil, le dije, profesora. Ya, eso es de lo que vemos, pero ahora tenemos que buscar esa alternativa, o sea, el comportamiento apropiado que... Piero está furioso y empieza a gritar por la ventana. Avancen. ¿Por qué miércoles no hay policías cuando se les necesita? El pensamiento sería desde que él dice siempre me pasan estas cosas malas a mí, Es ¿no? inseguridad, ¿no? Desconfianza. Ajá. Y la emoción sería ya cuando él lo expresa gritando, ¿no? Es una reacción. Está furioso. Ajá. Ya, y el otro aspecto es el de abajito. Piensa, ¿no? El pensamiento dice, piensa, estas cosas me pasan a mí. Ya. Profesor Iván, ese triángulo invertido, esas flechitas, primero está La emoción. la emoción, ¿no? Y primero ubicamos Al la frente. emoción, el pensamiento y cómo debería ser el comportamiento, ¿no? El comportamiento. Ya. Estamos viendo pues que la emoción es está enojado, está furioso, Piero, ¿no? El pensamiento, perdón. Él tiene un pensamiento, pues, para mí, ¿no? Tiene desconfianza, inseguridad. Y el otro es comportamiento, dice.
A ver, colegas. Bueno, por mi parte, el comportamiento que manifiesta Piero es que es explosivo. Ese sería su comportamiento, ¿no? Porque al final dice, siempre a mí me pasan las cosas malas. ¿Qué opinan los demás? A Me ver, por parece que el favor. comportamiento nosotros tenemos que como llegar a dar una salida, ¿no? De esa situación, lo entiendo así. Colegas, ¿Cómo debería ser su comportamiento frente a esa El situación? comportamiento no sería la forma como él reacciona. no tiene confianza en él mismo. Ya, claro, no tiene confianza. ¿Eso dónde sería? ¿En el comportamiento o en su pensamiento? En su Para mí sería en el pensamiento. pensamiento. Ujú, en el pensamiento. Sería Que la todo confianza en le el... sale mal. Ya. ¿Y en el Ya se hace comportamiento? Entonces, lo que tiene es romper ese esquema él, pues, ¿no? Para que pueda salir de lo que él tiene pensado, ¿no? Una baja autoestima. Ya, pero en el comportamiento, ¿qué hay que poner? Lo que debería de ser. Claro. Lo que ¿O qué se debería de pone? ser o de lo que, O lo que él, cómo es. expresa su comportamiento. O sea, él Ujú, prácticamente expresa su comportamiento de una forma negativa. O sea, frente a la situación que se presenta, él manifiesta una emoción, ¿no? Que siempre le pasa esas cosas. Y como respuesta a esa situación que se le ha presentado, él manifiesta un comportamiento negativo. Esa no nos ayuda, tal vez nos piden el aporte en el grupo y ahí ayudamos los demás compañeros, los demás colegas. Estoy de acuerdo. Profesora Elsa, ¿nos apoya entonces para representar a la sala 3? Está bien, profesor, pero pues, espera un momento, voy a... Ay, ya cerró ya. Es que quería Ya, anotarlo sí, cerró. porque... Ya, pero ya nos apoyamos, pues, porque no tengo Ya, ahorita listo. dónde anotar. Ya, profesora Elsa, quedamos entonces así y volvamos a la sala principal. Ya, colegas. Ya. Ya. Bien, colegas, ya volvimos a nuestra sala principal. Hemos estado visitando sala por sala, ¿no? Bueno, eso es lo de bueno a veces de la tecnología, ¿no? Que tiene, ¿no? Rapidito podemos formar equipos. El docente puede estar visitando sala por sala, cómo van participando. Y qué bueno, colegas que han asumido el liderazgo en cada sala y obviamente pues han tratado de juntar las Profe, opiniones, ¿no? lo único que no se comparte es el cafecito. Ah, sí, correcto. Café virtual. A un café virtual ahorita vamos a compartir. Bueno, entonces básicamente ha sido en identificar, ¿no? Qué emociones hemos podido ver, qué pensamientos también hemos podido identificar y asimismo, ¿no? Cómo debe ser la conducta, ¿no? A ver, vamos a invitar a un representante de la sala 1, a ver, para que nos pueda compartir lo que han consolidado, en lo que han llegado. Yorio, ¿por qué acá te has requisado? Profesor, Sí, maestra Janet, adelante, maestra. en caso de nosotros, bueno, de nosotros ha sido, ¿no? En la identificación de Piero,
hemos identificado el ABC. En caso de la emoción, hemos puesto que Piero manifiesta una emoción de enfado. Ahora, en el pensamiento, que siempre él tiene un pensamiento negativo a las cosas que vienen, ¿no? Frente a la situación que se presenta en su vida. Ahora, en cuanto a la conducta, que Piero manifiesta, él manifiesta una conducta explosiva a cualquier circunstancia, ¿no? A cualquier situación que se presenta, él actúa al momento y no piensa en el después, en buscar una solución. Bueno, en esa parte hemos llegado los colegas que hemos estado en la sala 1, profesor Iván. Ya, muy agradecido, maestra Janet. Gracias. ¿Algún representante de la sala 2? De la sala 2. Profesor. Sí, sí, adelante, profesor Pinto. Profesor, hemos quedado en una conclusión, a ver si por ahí me he olvidado, me equivoco, mis colegas ya van a poder aumentarme, ¿ya? Está bien, profesor. Acerca de la señora Marino, me parece que en primer lugar falta diálogo permanente con el esposo. El esposo no asume compromisos. Tampoco no comparten las tareas. Y por último, los hijos, el papá, o sea, como líder o jefe de la familia, no da tareas domésticas a sus hijos. Eso sería yo personalmente que más o menos lo he analizado, profesor. A ver, ¿algún No sé si integrante? algún colega puede meter ahí. Su audio está desactivado, maestro. Ya, sí, ya. Muy bien, profesor Pinto ya nos ha hecho una conclusión personal, ¿no? Falta de diálogo, ¿no? Que debe tener Marina, ¿no? Con su esposa. A ver, vamos a escuchar a la sala 3, ¿algún representante? Yo, maestro. Bueno, la emoción que hemos identificado es la ira, ¿no? El enfado que tiene, el pensamiento es negativo y que se siente en todo momento desafortunado. También podemos observar, ¿no? La acción que tiene la actitud de ser agresivo y de buscar culpables a las acciones que suceden a su alrededor. Y también demuestra poca empatía, está pensando pues en él y no en lo que ha ocurrido realmente a su alrededor, ¿no? Entonces, lo que podríamos sugerirle es que se tranquilice y que sea un poco más empático, ¿no? Para que pueda de repente informar también con calma sobre su estado, situación, circunstancia en su trabajo y que no se vea afectado. Esa sería nuestra opinión, maestro. Ya, muchas gracias, maestra Elsa. ¿Algún representante de la sala 4? Sí, buenas tardes, colegas. Adelante, maestra Rosy. Sí, el caso de Marina, ya en la emoción hemos identificado, pues, la impotencia, ¿no? La cólera, la tristeza que siente, pues, porque Marina no tiene el apoyo, ¿no? No comparte tal vez responsabilidades con los miembros de su familia. Ahora, en el pensamiento es de frustración, decepción, ¿no? Entonces, si lo ve como una vía, pues, de encerrarse en el servicio higiénico, ¿no? Para desahogar todo lo que siente en esos momentos. Y en el comportamiento vemos, pues, de que tiene que dialogar, ¿no? Con los integrantes de su familia y entre de ellos, o sea, me parece que primero con su esposo, ¿no? Para establecer funciones, ¿no? Reglas que le ayuden, pues, a superar estas dificultades. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos los integrantes de las 4
las 4 salas, ¿no? Efectivamente hemos podido un poco identificar este ABC, ¿no? Uno que es la emoción que nosotros vemos dentro de los dos casos básicamente, ¿no? La emoción, los pensamientos y cómo debería ser el comportamiento, ¿no? Entonces por ahí como que ha sido el aporte de ustedes, ¿no? Básicamente muchas veces siendo empáticos, básicamente utilizando bastante la comunicación, ¿no? Entonces eso es lo que han podido ya ustedes compartir en cada una de las salas. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos a hacer un poco un ejercicio de visualización. A ver, ojalá que algún colega nos pueda compartir después de este pequeño ejercicio de visualización. A ver, vamos a ubicarnos, vamos a evocar una escena de nuestra niñez o juventud. A ver, retrocedan unos 15, 10, bueno, dependiendo de la edad. A ver, a una escena de su niñez o su juventud, ¿no? Que un poquito a veces nos marcan, ¿no? Nos marcan, sean algunas tristezas, sean algunas alegrías, ¿no? Entonces, traten, por favor, colegas, a ver, evoquen una escena de su niñez o juventud, ¿ya? Ya, en esa escena de tu infancia, ¿qué se te viene a la mente, no? Obviamente, a ver, ahí también seguramente has identificado cómo el lugar, ¿no? Donde ya te has ubicado, sea en la niñez o la juventud. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en esa escena? ¿Quiénes estaban y qué hacían? A ver, también sigue ubicando en esa escena de la niñez o la juventud. ¿Qué emociones experimentabas en esa escena donde estabas solamente con otras personas, la familia, otros niños, tus hermanos, o entre otros? ¿Y qué emoción estás experimentando? Ya, primero hemos hecho hemos evocado a nuestra niñez, a nuestra juventud, una parte de la infancia que se ha venido a nuestra mente, hemos ubicado el lugar, qué estabas haciendo, quiénes estaban ahí, con quiénes estabas, qué emociones experimentabas y qué emociones pues estás experimentando ahora, ¿no? Es un ejercicio de visualización. Ya la segunda parte, ya obviamente esto quizás en casa lo pueden hacer, ¿no? En una hoja o en Word también pueden hacerlo. ¿Qué emociones experimentaste? Seguramente ahorita ya cada uno lo tiene ya en mente una vez que ha abocado a la niñez, a la juventud. ¿Qué ha hecho que experimentes estas emociones? ¿No? ¿Qué es lo que te ha hecho recordar para que todas esas emociones que ahorita lo tienes? Bueno, por ahí te puede hacer una descripción también del contexto de la escena, ¿no? Ahora dice también, si tuvieras que ponerle una intensidad de 1 al 10, ¿con cuánto de intensidad experimentaste, ¿no? ¿Qué tanto te has recordado ese momento, ¿no? Quizás, bueno, algunas cosas, o muy fuertes, o poco. Entonces, eso también, ¿no? A ver, ¿alguien quiere compartir esta pequeña visualización? Nos hemos evocado a nuestra niñez, a nuestra juventud, hemos identificado algunas emociones, con quiénes hemos estado, quiénes han estado ahí. Una empresa y lo hacemos de verdad. Al principio, tengo capacitación personal. Sin embargo, micro, por favor. Ya. A ver, ¿alguien nos quiere compartir este pequeño ejercicio, un poco de evocación hacia nuestra niñez o a nuestra juventud? Bueno, ya si alguien desea hacerlo, la narración que sea natural, algo como
no es que está bien o no está mal, no hay nada de esa situación, ¿no? Con sus propias palabras, a las que las vengan a su mente, ¿no? En este momento. A ver, ¿alguien nos desea compartir esta pequeña evocación que hemos hecho de nuestra niñez o nuestra juventud? O quizás también nos hemos puesto triste, ¿no? Triste, o quizás melancólico, ¿no? Nuestra niñez quizás ha sido un poco triste y por ahí como que nos hemos recordado algunos compañeritos, compañeritas, alguna familia, o nuestra juventud también quizás, ¿no? No sé si alguien nos desea compartir, algún colega. ¿Algún colega nos desea compartir esta evocación básicamente de un poco de reconocimiento de emociones de nuestra niñez o juventud? ¿Algún colega que nos quiere compartir? ¿Algún colega? A ver, esta evocación que hemos hecho, un poco, hemos retrocedido, ¿no? Varios años atrás de nuestra niñez. A ver, el profesor Pinto, voy a pedirle amablemente. ¿Está el profesor Orlando Pinto en la sala? Sí, profesor. Ah, el profesor Pinto, a ver. ¿Cuál es la pregunta, profe? A ver, la pregunta, bueno, inicialmente hemos hecho un pequeño ejercicio. Hay que evocar, creo, dicho. Sí, a nuestra niñez o nuestra juventud, en algún lugar que te acuerdas, algunas emociones que has sentido, con quienes has compartido, quiénes han estado ahí, si son alegres, si son tristes. No sé si nos puede compartir. Acerca de la niñez, profe. Ya, a ver, profesor Pinto. Bueno, ¿no? Un poco orgulloso de haber estudiado en el mejor colegio de Huaraz, la Gran Unidad Escolar Mariscal Luzuriaga, y compartir momentos ahí con los amigos, ¿no? En el estudio, en el deporte. Posteriormente ingresando al pedagógico de Huaraz, también con casi la mayoría. Y yo creo que pues momentos alegres lo hemos vivido aparte deportivamente, ¿no? Tú sabes, a uno le gusta el fútbol y siempre tengo aparte de jugar pelota, hemos estado en las tribunas y eso sería de una manera sucinta porque si vamos a hablar todos, pues nos vamos a pasar el tiempo, profesor. Sí, profesor Pinto. Solamente algunas cosas que efectivamente que han marcado, ¿no? Que han marcado nada más un pasaje era el recordatorio. No sé si algún colega más desea compartirnos. La maestra Nelly. ¿Profesor? Sí, maestra Nelly. Sí, maestra. Ya. Adelante, maestra. Tengo un recuerdo triste de mi niñez. Bueno, mi papá se enfermó y de pronto, pues, esos tiempos la tecnología no había avanzado, ¿no? Éramos muy niños, estaré hablando de 1970, muy pequeñitos. Y mis hermanos los veo llorando, ¿no? Llorando, el más pequeñito en brazos de mi mamá llorando, porque se lo llevaban, pues, ese tiempo habían expresos, autos, y una despedida, ¿no? Entre lágrimas, mi papá se iba a Lima. Eso es que me viene a la mente, ¿no? Como mis hermanos pequeñitos, los que entendían, ¿no? Lloraban y los que eran mucho más pequeños nos mirábamos entre nosotros y mi mamá con su bebé se quedó. Y esa es la experiencia triste que me he recordado. Sí, muchas gracias, maestra Nelly. Efectivamente, muchas veces a veces no compartimos porque hay cosas que nos han marcado, ¿no? Que nos han marcado como que por ahí siempre lo tenemos presente, ¿no? En nuestra niñez, en nuestra juventud, pero también algunas cosas también de alegría, ¿no? De alegría, pero más casi siempre nos recordamos algunas cosas tristes, ¿no? Que nos han marcado durante
durante nuestra vida. Bien, colegas, vamos a ver un video, colegas, ya para ir culminando. A ver. Profesor Edgar, a ver, me marca, por favor, me comunica si se escucha. Está bien, maestro. Ya. Hola, Mar, soy Maricruz. Soy maestra de educación infantil. Entonces, mi pregunta es, Sí, ¿qué te escucha, necesitamos maestro. los maestros para trabajar? Ya, gracias, maestra. Cuantas más estrategias para el fracaso podamos dar. De ahora en adelante, cuando tengas enfrente a un profesor, no le enseñes lo que sabes, enamóralo con quien eres. Hola, Mar, soy Maricruz. Soy maestra de educación infantil. Entonces, mi pregunta es, ¿qué necesitamos los maestros para trabajar de una manera eficaz la inteligencia emocional? No sé si a través de una formación o de qué manera para dárselo a los niños. Aristóteles decía que es muy fácil enfadarse, que lo difícil es enfadarte con la persona oportuna, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el contexto adecuado. Pero él habló de enfadarse y habló de Aristóteles. Los neurocientíficos a día de hoy dicen que la persona inteligente emocionalmente hablando es aquella que sabe elegir la emoción oportuna en el momento oportuno con la intensidad oportuna. Es decir, lo que ha hecho el neurocientífico es tunear a Aristóteles con demostraciones, ¿no?, científicas. Hasta la Segunda Guerra Mundial, dice Aguado, se nos controló con el miedo y la culpa. Era la manera de controlar a la sociedad. Regímenes políticos, religiones, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, en concreto en nuestro país, un poquito más tarde de esa guerra mundial por nuestro sistema político, no se nos puede controlar con el miedo y la culpa. Es decir, no existe esa manera de control. Sin embargo, se nos ha controlado con la alegría. Y entonces cuando yo llego a la puerta de un cole y le pregunto a las mamás o a los papás, ¿qué quieres para tu hijo? Y me dicen que sea feliz. ¡Qué mal rollo! Y yo digo en muchas ocasiones, yo no quiero que mis hijas sean del verbo ser felices, porque la felicidad que procede de la alegría es dopamina. La dopamina, tiene un problemilla pequeño y es que es adictiva. Es decir, yo hoy con esta parte de dopamina estoy bien, pero mañana necesito un poquito más y al siguiente un poquito más y al siguiente un poquito más. La felicidad es una búsqueda, no es un estado. Por tanto, cuando las mamás y los papás queremos que sean felices, es un síntoma de hiper, super, sobreprotección para garantizar una entelequia que no puede ser real. Lo que de verdad necesitaríamos es aprender a elegir la emoción en el momento y de la manera. Por tanto, nuestros niños, nuestra infancia, nuestra adolescencia, tienen que vivir la alegría, vivir el miedo, vivir el enfado, vivir la tristeza, vivir todas las emociones. Y esto no se enseña con palabras, esto se enseña de corazón a corazón. Y para enseñar de corazón a corazón no se aprende por apuntes. Estamos en el siglo XXI y la educación del siglo XXI, de la que nos ha hablado Gerber o de la que tantos otros podemos discutir, no puede ser la educación del saber, tiene que ser la educación del ser. Y tú te vas a enseñar tú. Y para enseñarte tú como seño, tienes que currarte muy bien primero ese equilibrio emocional que será del que los niños y las niñas aprendan. No significa meterlo en grandes centros comerciales o parques temáticos o de animación para que durante todo el tiempo sean felices. La felicidad, chavales, son pizquitos, son momentos y la disfrutaremos más cuando seamos conscientes del cambio emocional de un sitio a otro. Lo que pasa es que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón y los razonables intentan convencernos a la emoción de que sintamos otras cosas. Por eso estamos en un siglo complicado y la verdadera relación debe ser de corazón a corazón, entendiendo que en esta relación, que es entre un tú y un yo, tú vas a ser mi alumno, ustedes son ahora mismo mi alumnado, yo soy la profe, esto es una relación, es necesario que uno de los dos esté bien, preferiblemente el profe. Bien, colegas. Bien, ya con este estamos finalizando. Como decía ya la ponente, básicamente es como nosotros identificamos a nuestras emociones, ¿no?
y cómo gestionamos esas emociones en las cuales nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, con esto, colegas, básicamente esperemos que nos haya ayudado en cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Estas emociones que en el transcurso de nuestra vida, efectivamente, emociones positivas, emociones negativas, como por decir, pero lo importante es que lo identifiquemos esas emociones, ¿no? Una vez que hemos identificado esas emociones, cómo nosotros tratamos también esas emociones y cómo también, no solamente de nosotros, ¿no? Cómo hacemos también, como decía Goleman, esto de las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo lo identificamos en su vida cotidiana, cómo sabemos que nuestros estudiantes, pues, están muy contentos, cómo sabemos que nuestros estudiantes están muy alegres, ¿no? Entonces, con esto estamos terminando, colegas. No sé si hubiera alguna pregunta ya para ir culminando y para pasar ya a la asistencia de la Adrea. Ya, colegas, entonces con esto estamos terminando ya en esto de lo que es la gestión de emociones, esas emociones que normalmente nosotros como docentes tenemos que... Profesor. Sí, profesor, Castillo, adelante, sí. Ahí hay en el video que nos ha presentado, en primer lugar yo quiero felicitarle por ese video, está muy bueno, profe. Y una palabrita bien esencial que he recogido ahí es el ser. Saber ser. Si nosotros sabemos ser, también vamos a enseñar a nuestros chavales, como dice en español, a nuestros chavales, ¿no? Enseñarles a saber ser. Entonces, si nosotros enseñamos eso, nuestras emociones van a ir para arriba. Entonces, toda clase que hagamos nosotros o nuestra experiencia de aprendizaje que hagamos con nuestros estudiantes, enseñándoles el saber ser al inicio de clase, pienso que la emoción de los alumnos va a ser interesante cuando presten su atención y nos demuestren que ellos sí son competentes en las actividades. Eso es lo que yo he podido rescatar de ese video, profesor, y está muy bueno. Yo le felicito por la presentación, profesor. Eso sería mi apreciación, profesor. Muy agradecido, profesor Castillo. Efectivamente, quizás si tengan la oportunidad, hay uno de lo que es de videos de socioemocional, de manejo de emociones, de la BBVA. Ahí googleamos en YouTube y vamos a encontrar bastante información, ¿no? Lo que es el manejo de emociones, lo socioemocional, ¿no? Lo que decía el profesor, el ser, ¿no? Y ese ser, ¿a dónde va? Justamente a cada vez más ser más personas, ¿no? Ser más humanos, ¿no? Justamente, como alguien decía, cada vez que tenemos más educación nos convertimos más personas, más humanos, entendemos a las personas, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces voy a compartir el link de asistencia de la Adrea. Este es de la Adrea ya de salida, por favor, para que puedan registrar. Y si por ahí algún colega ha ingresado tarde, lo que es el del ingreso también lo voy a compartir. Ese es el que hace el control AUGEL. A ver, ahí estoy compartiendo la primera donde dice registro de asistencia y encuesta de satisfacción. Eso es el que controla la Adrea. Y lo que dice asistencia sesión 3, ese es el que controla la AUGEL. Entonces pueden registrar, por favor, ya su asistencia de salida. Bien, colegas, con esto estamos terminando, agradeciéndoles la participación, igual a los directores, a las directoras que están... Maestro, no lo ha enviado al chat. No lo he enviado, a ver, profesores... A otro debería haberlo enviado. A ver, ahí está un ratito, colegas. Ya, sí, me parece que como creamos grupos... A ver, ahora sí creo que a todos. Ese es el registro ahora sí ya está, maestro. Ese es el registro de asistencias de la Adrea.
y aquellos que al ingresar, quizás han ingresado un poco tarde, ahí estoy compartiendo también la asistencia de la UGEL. Bien, colegas, entonces con esto estamos terminando la tercera sesión. Ya el próximo viernes, igual de 3 a 5 de la tarde, vamos a tocar también la cuarta sesión, y después de eso nos faltarían 2 sesiones nomás ya para terminar, ¿no? Son 6 sesiones que vamos a desarrollar en estos talleres socioemocionales. Muy agradecido, colegas, y registrar su asistencia. Muchas gracias. Profesor, Sí, profesor, Orlando. he firmado la asistencia de inicio, posterior ya no, ahorita. Sí, tiene que registrar, profesor Pinto, el de salida. Hay otra asistencia. Ahí le estoy mandando al chat. Ya, profe, ya. Gracias, profe. El nombre del especialista formador, profesor Iván. Sí, Espíritu Ramírez Iván, maestra. Profesor, la sesión 4, ¿no? Sí, el 4, profesor, sí. Aula 4. Espíritu, profesor, Espíritu. Espíritu Ramírez Iván. Ahí en el chat le he puesto también, maestro. Espíritu.